Mi grupo está conformado por Laura Sofía Bustos, Camila Ramírez y quien les habla Valentina María. Nuestro proyecto de investigación, llamado La reparación enmarcada en la violencia, tiene como pregunta problema el cómo se evidencian las garantías judiciales para las víctimas en el marco de la reparación en un conflicto armado en Colombia y El Salvador. Asimismo, para poder responder esta pregunta, tenemos como objetivo general el determinar cómo se presentan estas garantías judiciales en la reparación de las víctimas en el marco de un conflicto armado tanto en Colombia como en El Salvador. Y no obstante, para delimitar o demarcar, también para centrar un poco más nuestra investigación, tenemos tres objetivos específicos. En primer lugar, está analizar cuál es el mecanismo de reparación en cuanto a garantías judiciales a las víctimas del conflicto armado en Colombia y El Salvador. En segundo lugar, tenemos como objetivo específico el contrastar los mecanismos de reparación de las víctimas en cuanto a las garantías judiciales del conflicto armado en Colombia y El Salvador. Y en tercer lugar, tenemos que determinar qué tan viable es la aplicación de estos mecanismos y garantías judiciales para la reparación de las víctimas. Bueno, nosotros los motivos que tuvimos para llevar a cabo esta investigación se basan en que todos sabemos que Colombia y El Salvador han sido dos países en los cuales el conflicto armado no ha cesado y se ha visto que la víctima es un sujeto completamente pasivo, por lo tanto no se le brindan ni la protección, ni las garantías, ni los derechos que cada una de estas personas tiene a la hora de que se le vean vulnerados sus derechos fundamentales. Es por esto que al llevar muchos años, tanto El Salvador como Colombia siendo víctimas del conflicto armado, queremos exponer o demostrar si estas personas, bajo estos mecanismos o estas garantías judiciales, como lo son las víctimas, pueden ser reparadas integralmente y pueden recuperar su vida o al menos un poco de ella para lograr obtener unas protecciones o unas garantías o unos derechos básicos en el marco del conflicto armado, para que tanto como ellas puedan ser reparadas como sus victimarios puedan pagar por los hechos que cometieron en contra de las mismas. Asimismo, es importante crear o dejar claro que el conflicto armado sigue vigente a pesar de que estos mecanismos se han ido implementando y han sido eh, obtenidos, por decirlo así, por parte de las víctimas, pues el conflicto armado sigue existiendo. No obstante, queremos ver y probar si existe la posibilidad de que estos mecanismos y estas garantías logren de cierta manera generar un cese del conflicto o una paz, no solo en el país como tal, en cuanto a la sociedad, sino en cuanto a la vida de las víctimas, que las víctimas puedan tener una vida digna, que puedan lograr sentir esa protección y esas, o sea, sentirse reparadas y respaldadas por parte del Estado en cuanto a sus derechos, porque por muchos años las víctimas fueron un cero a la izquierda para todos los países, más que todos los países que tienen un conflicto armado severo. Pero en este caso queremos ver cómo las normas logran acoplarse para sacar adelante y dejar que las víctimas logren tener una mejor calidad de vida y que sus victimarios logren pagar y reparar todo ese daño que les hicieron y además de eso lograr encontrar una paz no solo para Colombia y El Salvador sino para el resto de países que puedan llegar a tener ciertos problemas o ciertos índices de violencia bastante altos. Para hacer el análisis de este proyecto de investigación se tuvo en cuenta el proceso de 1992 del Estado de El Salvador con el FMLN y el proceso del año 2016 del Estado colombiano con las FARC-EP, como lo exponen Vanessa Vizcaíno y María Fernanda Molina en su publicación en la revista digital de Historia y Arqueología de la Región Caribe. Ellas dan cuenta de que si bien son dos contextos históricos completamente distintos
El apoyo a agentes externos fue más evidente en El Salvador y no tan profundo y tan intenso en Colombia. Se estaba dando en una situación socioeconómica completamente diferente. Ambos conllevan a la serie de unos acuerdos de paz en un marco de justicia transicional, en los cuales coinciden en diferentes factores. El primero y el quizás más relevante para todo este tema de las garantías judiciales que se le van a conceder después a las víctimas es la inclusión de las principales autoridades o cabecillas de estas fuerzas, que lo son las FARC y el FMLN, en la Sala o Cámara de Diputados de El Salvador y en la Cámara de Representantes y el Senado de la República de Colombia. ¿Esto que permitió que en El Salvador pues para empezar, en El Salvador se generara una serie de leyes después de los acuerdos de paz, como lo fue la Ley de Amnistía Nacional? Esta ley, que se firmó después de los acuerdos de Chapultepec de 1992, llevó a que la mayoría de los crímenes quedaran en la impunidad. Esta ley de amnistía buscaba dar unas garantías más que todo a los actores del conflicto y a quienes se desmovilizaron del FMLN, y no como tal a las víctimas, quienes fueron quienes sufrieron las atrocidades y los crímenes cometidos en el marco de este conflicto armado interno. Asimismo, este año, en febrero de 2020, la Cámara de Diputados de El Salvador lo que hizo fue aprobar una ley de reconciliación. Esta llamada ley de reconciliación, que se aprobó por votos de mayoría de los diputados del FMLN, generó que se llegue no a una reconciliación, sino, como lo llaman las víctimas y Amnistía Internacional, lo llaman una total impunidad y prescripción de los crímenes. Esta ley lo que hace es buscar que todos los crímenes cometidos en el marco de este conflicto de 1970-1992 pasen a un marco del olvido y no se den las garantías oficiales necesarias, como lo exponen las víctimas y lo expone Carlos Rojas en su texto, en el cual hace un recuento de los 26 años después de la firma de estos acuerdos. Él expone cómo ha sido una deuda enorme a las víctimas, quienes han recurrido a cualquier mecanismo judicial existente en su país, inclusive a mecanismos internacionales, para que se les garantice la verdad, justicia, reparación y no repetición, al igual que aquí en Colombia es muy escuchado. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que en El Salvador ha sido de gran dificultad que se llegue a estos casos, y son las víctimas quienes han sido repercutidas en su estabilidad emocional, en su dignidad, en sus derechos fundamentales, que no les han sido garantizados y además no les han sido reparados después de la vulneración sufrida en el marco del conflicto. Por otro lado, en Colombia se han tenido diferentes intentos de procesos de paz con diferentes grupos armados, como lo son el M-19, las FARC y las AUC. Sin embargo, hasta 2016 se logró una firma de unos acuerdos de paz como tal concretos que llegarán a un punto fijo. Sin embargo, antes de esto, en el año 2011, se firmó la Ley 1448, que es la conocida Ley de Víctimas, que otorga a nivel judicial, como es nuestro enfoque de investigación, otorga una serie de garantías a las víctimas que les permiten ser sujetos del proceso penal, garantizar que sean escuchadas, que sean protegidas dentro de un proceso penal, sean asistidas por un defensor de oficio, además que tengan toda la asistencia psicológica y técnica que se requiera. Sin embargo, como les pone en su texto la doctora Lina Céspedes, que lo hizo en 2012, ella hace un recuento del antes, durante y después de la ley 1448 y demuestra que esta ley trae una serie de mandatos legales y una serie de disposiciones que, si bien están muy bien plasmadas en el papel, no se están cumpliendo a cabalidad, como lo es el artículo 46, que es el juzgamiento a las personas que incurren en violaciones de derecho internacional alimentario y derecho internacional de los derechos humanos. Ella expone que se dan determina y se propone que se haga una aplicación, pero no está acorde a todos los estándares internacionales que se buscan para prevenir y garantizar los derechos principales a las víctimas en su reparación, garantías de no repetición, justicia y verdad. Asimismo, como se ha podido apreciar, con la implementación de los acuerdos de paz y la creación de la Comisión de la Verdad, la Comisión de Esclarecimiento, la Comisión de Búsqueda de Personas y la JEP, se ha logrado determinar que, si bien existen estas, no se ha dado unos apoyos y una serie de garantías realmente concretas a las víctimas que les permitan esclarecer los hechos y ser reparados por los mismos. De hecho, hasta 4 años después de 2020 se está empezando a darlos como tal un recuento y una recopilación de qué fue lo que sucedió, un recuento de los hechos para garantizar a las víctimas un perdón y un reconocimiento como tal, como víctimas. Esto es lo que hace que sean tan similares ambos conflictos, al ser ambos unos acuerdos
firmados con unas garantías plasmadas en el papel, pero que en la realidad, tanto 30 años después de los acuerdos de El Salvador como 4 años después de los acuerdos de Colombia, no se están cumpliendo a cabalidad. Bueno, para concluir y de acuerdo a lo que ya vienen mencionando mis compañeras, es importante mencionar que el papel de las víctimas dentro del conflicto armado es fundamental y tiene ese carácter importante. Al tener ese carácter de importante genera que sea tenido en cuenta no solo dentro del conflicto armado, sino que también se tiene que tener en cuenta estas víctimas fuera de él para así determinar si hay un desarrollo claro y efectivo respecto de la reparación que a cada una de ellas les corresponde por su condición de víctimas y por el hecho de ser víctimas. Es claro que se tiene que determinar si hay mecanismos donde se evidencien una clara y efectiva reparación de las víctimas y es por eso que esta es la fuente principal de nuestro desarrollo de este proyecto de investigación. Como ya mencionaban antes mis compañeras, hay ocasiones en donde sí se generan leyes y se generan normas, pero estas leyes y estas normas generan que estos crímenes queden en impunidad. Pero ¿y dónde se reparan las víctimas? Es entonces donde se analiza si realmente esta reparación es propia y es adecuada para estas víctimas dentro del conflicto armado o simplemente se determina que esa reparación de esas víctimas se hace a través de dejar los crímenes en impunidad o simplemente dejar que estos crímenes que se presentan dentro del conflicto armado se dejen en el olvido como están muchas de esas normas, pero es aquí donde existe una interrogante y es de donde surge nuestro proyecto de investigación y es si realmente existe una reparación o para los estados que en este caso pues analizamos Colombia y Salvador, cómo se determina esa reparación a las víctimas, ya que se evidencia que sí existe un marco normativo y que este marco normativo determina la reparación de las víctimas, pero también se logra identificar que en realidad esa reparación no existe y que en la realidad existe la norma, pero no existe la reparación. Y que esta no se desenvuelve como realmente está en la norma, porque aún vemos víctimas que han sufrido durante mucho tiempo, durante muchos años, y que aún siguen padeciendo lo que es las secuelas del conflicto armado y que aún siguen padeciendo de violaciones a muchos derechos como persona, y se evidencia también una total desprotección e indiferencia por el respeto a sus derechos y no solo como persona sino como en su papel de víctima. Es por ello que nosotros pues decidimos enfocar nuestra investigación en las víctimas y en la reparación a estas víctimas porque creemos que dentro del conflicto armado cumplen un papel importante y es de pronto algo que no se ha tenido en cuenta por parte de los estados al crear una normativa y no se le ha dado un papel importante a la víctima dentro del conflicto armado. Es claro que también buscamos determinar si estas reparaciones cumplen su objetivo, que es restablecer los derechos que por muchos años se les han venido quitando, degradando, afectando. También queremos determinar que es claro que este estudio no solamente va enfocado a las víctimas en la reparación, sino es evidenciar si existen normas para el desarrollo de estas reparaciones. Y el estudiar esto es un trabajo arduo, pero determinar que existen estas normas y que estas normas no se aplican es lograr determinar que no existen y no se respetan a todos y cada una de estas personas o estas víctimas los derechos que se vulneran y son entonces donde nos cuestionamos si los estados son contribuyentes a estas violaciones o simplemente son ausentes a la hora de aplicar esta norma. Es importante determinar que decidimos
dar desarrollo a esta investigación porque creemos que además puede ser de gran ayuda para las víctimas dentro de un marco del conflicto armado. Saber que existe una reparación, que existen normas que me reparen a mí como víctima y que de pronto se puede hacer algo para que el Estado me aplique de manera adecuada esas normas es fundamental, y por eso fue que nosotros basamos nuestra investigación en las víctimas y en la reparación de estas víctimas desde el marco normativo entre Colombia y El Salvador.